Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender a inspirarse con otros creadores de newsletters. Si andas en el mundo del podcasting, tal vez te suene Melvin Rivera. Es mi invitado de hoy y además de un podcast diario tiene Vía Podcast, una newsletter de actualidad diaria sobre podcasting. Hablamos en profundidad del proyecto, cómo y por qué nació, cómo lo compagina con el podcast y también, ojo, de cómo lo monetiza porque lo hace de una forma que se ve en pocas newsletters en castellano. Pero antes de entrar de lleno en ello, déjame recordarte que si quieres enviar mejores newsletters, tienes que conocer la Chusletter, mi newsletter sobre newsletters. Apúntate y cada martes recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, pues hoy tengo el placer de charlar con una persona que está al otro lado del charco. Si me escucha desde España y si me escucha desde al otro lado del charco, pues está en tu lado del charco. Y es Melvin Rivera. ¿Qué tal, Melvin? Bienvenido a Escuchando Newsletter. Hola, Chus. Un placer verte, además de leerte y escucharte. Estoy ya saturada en tu bandeja de correo, de podcast, etcétera. Pues mira, quería compartir contigo una pequeña anécdota que tú no sabes que eso pasó, pero pasó. Y es que yo te vi en los Podcast Days de 2019 y justo estuve allí y vi Melvin Rivera, dabas una ponencia o estabas en una mesa redonda, ya no recuerdo, y justo pensé, digo, joder, menudo nivel del evento este que traen un conferenciante de Estados Unidos y tal, y vamos, me sentí un poco como menudo nivel de evento y lo que es la vida, Melvin. Hoy te tengo frente a frente, por así decirlo, aunque sea virtualmente, para hablar de newsletters, no de podcast, o sea que un placer. Aquí aprendiendo de ti. Bueno, venga, como siempre, para empezar y contextuar un poco, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues soy consultor y formador. Vengo del marketing digital, la creación de contenidos y la formación internacional. En el Antiguo Testamento fui gerente de radio y director mundial de publicaciones de una ONG. O sea, tengo una mezcla de audio, marketing digital y publicaciones. Y he dictado conferencias en más de 30 países y he visitado más de 80 países del mundo. ¡Guau! Muy bien, tenemos aquí a una persona internacional, por así decirlo, pero claro, estás aquí porque tienes una newsletter que se llama Vía Podcast. Cuéntanos un poco qué es Vía Podcast y de qué va. Es una newsletter que tiene como objetivo mantener a los oyentes al día en solo 5 minutos sobre los cambios en las tendencias del mundo de los podcasts. Uh-huh. Y la idea es que puedan, con esta información, ser más estratégicos y crear un podcast genioso y exitoso. Vale. Esa es la meta. El público al que os dirigís me imagino que son podcasters, pero también gente que a lo mejor edita un podcast o tenga la parte más estratégica, ¿no? Dentro de un medio, por ejemplo. Sí, fíjate que es interesante porque los podcasts es algo nuevo, aunque llevan años. Y al principio el público principal eran creadores independientes. A mí no me gusta llamarle aficionados, sino independientes. Independientes. Y ahora es una mezcla. Ahora es una mezcla de periodistas, creadores independientes y creadores que viven de eso, que han hecho de eso su profesión.
Es curioso porque hay un símil con el podcasting y la newsletter, ¿no? Precisamente todos los entrevistados que he tenido es un poco eso, periodistas, creadores independientes, creadores que monetizan ya y que incluso viven de la newsletter. Entonces, bueno, ya que te tengo a ti, ¿qué símil ves de estos dos formatos y cómo se dan la mano, ¿no? Porque, bueno, tú tienes podcast y tienes newsletter, yo tengo podcast y tengo newsletter y estoy encantada porque me siento muy cómoda con esta sinergia. Cuéntanos tu visión, ya que eres experto en el tema. Fíjate, yo veo esto como una estrategia de multicanales. Yo empecé con los blogs ya para el 2001, 2002, por ahí. Comencé con un blog que se llamaba Marketing Hoy. Y yo digo, si yo y todavía tengo un blog de cocina vegetariana, donde he publicado 500 recetas. Y el blog siempre ha sido mi pasión como un medio de comunicación. Si yo fuera a comenzar ahora de nuevo, comenzaría con una newsletter y un podcast, porque la realidad es que no tenemos tiempo. Entonces yo creo que la newsletter es una evolución de la necesidad, y el podcast, de la necesidad de inspirarnos, de formarnos, de mantenernos al día en un mundo tan complicado donde no tenemos tiempo. Entonces, es lo que ha hecho la newsletter para mí. La newsletter de cierta manera, ha reducido mi tiempo. Por ejemplo, yo no tengo que leer sobre marketing digital como hacía antes, seguir 800 blogs, sino que me suscribo a una newsletter que me hace una curaduría o una que me hace un análisis. Entonces, llena mi necesidad y yo creo que eso es lo que ha hecho la newsletter y el podcast. Llenar una necesidad en un momento especial de la historia de la humanidad. Muy bien, buen análisis. Tampoco sé, igual nos estamos yendo por otro derrotero, pero creo que la reflexión es interesante. No sé si es la necesidad que teníamos o a dónde nos ha llevado esta infosicación que hay de medios, ¿no? Que quizás es verdad que tal como lo describes tú, de esa, bueno, puedes ir al detalle o puedes ir a una lectura en diagonal para estar informado, como en el caso de Vía Podcast, ¿no? De cuáles son las tendencias, cuáles son las novedades en Vía Podcast, y estoy en 5 minutos así. Pero claro, es eso, no sé si era una demanda o es una necesidad en base a el caos, el FOMO que vivimos, etcétera, ¿no? Eso da para otro podcast, yo creo. Pero bueno, venga, retomamos el tema con Vía Podcast. ¿Cuándo lo creasteis y por qué? Bueno, porque ya lo has dicho que un poco de por qué va. Fíjate, comenzamos en julio del 2019 y fue como un complemento de algo que ya yo había empezado a hacer en podcast. Yo había empezado Notipod un poquito antes y entonces de repente me puse a mirar y a suscribirme a la newsletter y yo dije, pero si esto está mejor que publicar un blog y esperar que la gente venga donde yo estoy, cuando yo puedo estar donde ellos están. Y así fue que nació la newsletter. Dice, ¿cómo podemos un contenido que me daba tanto trabajo para hacerlo como un podcast, que fue la primera etapa, hacerlo como una newsletter? Comenzamos en julio, fue una locura, una newsletter diaria de curaduría de información, y se ha convertido más locura ahora que el medio está revolucionando y cambiando todos los días. Claro, porque justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Por qué una frecuencia diaria? Y también algo interesante, la hora, porque vosotros estáis en Miami y habláis de muchas noticias que, bueno, incumben internacionalmente, pero otras en México o en zona un poco más de Latinoamérica, pero lo enviáis a primera hora, hora española. ¿Por qué? Porque quiero que todo el mundo se desayune leyendo o escuchando. Entonces la única manera era esa. Empecé
publicándolo cuando a mí me convenía, hasta que un amigo me dice, óyeme, pero cuando tú la publicas, yo no tengo tiempo de leerla hasta el otro día, y es diaria. Y tienes razón, yo la estoy publicando cuando a mí me conviene, no cuando a ti te conviene. Entonces dije, bueno, la mejor manera es publicarla antes de comenzar el día, que la gente la lea cuando quiera, ¿no? Porque hay gente que lee por la mañana, hay gente que escucha los podcasts, porque la newsletter va acompañada de un podcast diario, la escuchan de camino al trabajo o mientras está trotando para regresar a la casa, seguir trabajando en la casa. Qué importante escuchar, ¿no? A los que nos leen, a nuestros propios consumidores, porque muchas veces estamos en nuestra cabeza, sí, esto funciona así porque a mí me funcionaría así, pero claro, tenemos que pensar también en quién lo lee, cómo lo lee y en qué contexto lo lee. Entonces, qué bueno es tener amigos que digan, oye, no, que te viene bien a ti, pero a mí no. Has mencionado que, bueno, el podcast Notipod hoy es la versión en audio que de hecho narra Araceli. ¿Es exactamente el mismo contenido? Es decir, lo mismo que la newsletter pero leído, ¿o hay ligeros cambios? Fíjate, hemos discutido mucho eso con Araceli porque la verdad es que cuando se hace el podcast, la lectura toma 5 minutos y eso nosotros lo confirmamos con las herramientas que usamos antes de publicarla. Y eso de la duración es un reto, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una mezcla de medios. La newsletter tiene seguidores en la internet, que la leen en la internet. Tiene seguidores que la suscriben y la reciben y tienen otros que dicen, no, yo prefiero escucharla. Pero decidimos finalmente de tratar de hacer una condensación porque cuando la incluimos en el audio le ponemos alguna música, algunos efectos que toman más tiempo y aunque los podcasts no tienen un problema de duración, o sea, un podcast la gente lo escucha hasta 1 hora si el contenido les interesa, mientras que cuando estamos leyendo, en la web estamos leyendo cómo avanzar y agarrar lo más importante y salirnos y movernos a otro lugar. Entonces es entre 5 y 7 minutos. Araceli hace una condensación de la newsletter y lo graba todos los días y lo publicamos y lo programamos para que salga a las 12 de la medianoche hora del este de Estados Unidos y llega así de esa manera a todos los lugares. Muy bien, has mencionado que subís el texto de cada newsletter a vuestra web. No sé si lo hacéis más por tema de SEO, es decir, que esté abierta para que cualquier persona lo consuma sin necesidad de suscribirse, o lo hicisteis como nota de cada podcast, un poco por qué tenerla abierta, ¿no? Y no solo restringirla a la gente que se suscribe. Fíjate, es algo que hemos pensado muchas veces, pero todo esto nació como un blog. O sea, en el 2015, 2016, yo comencé el blog viapodcast.fm y comencé un podcast de entrevistas y luego de Blogpod, que eran artículos de formación. Y luego comenzamos Notipod hoy, posteriormente. Entonces, tenemos una clientela, una cantidad de seguidores que están en la internet. Y hemos planteado, ¿lo cerramos o no lo cerramos? Pero yo siempre pienso que todo depende de cuáles son los propósitos de uno hacer una newsletter. Hay gente que la hace y dice, yo quiero hacer una newsletter para hacer dinero. Y también lo hacen así. Los podcasts, ¿no? Pues las quiero hacer para hacer dinero. Nosotros la estamos haciendo para aumentar la credibilidad de la marca y para acercarnos a clientes potenciales que nos contratan para consultoría o servicios de producción de contenidos. Entonces, la monetización de la newsletter es directa e indirecta. Por lo tanto, si la cierro, entonces estoy reduciendo la posibilidad de que más gente la conozca. Entonces, por ejemplo, yo tengo unas
¿Cuánto es? Uy, se me olvidó ya. Creo que son 9.000 o 10.000 personas que la leen online. O sea, visitas a la web, ¿no? A la web, sí. Y entonces eso no... Bueno, no estoy seguro de esa cifra. Porque esa es la menos, vale. esa es la menos que sigo, ¿no? Deja corregirla para que no vaya a ser que Araceli después me corrija. Si me acuerdo, pongo un pitido y lo dejamos ahí. Genial, sí, al final, claro, el hecho de dejarlo abierto o de trasladarlo simplemente a la web es para ampliar el alcance, ¿no? Y hay cientos de estrategias. Puedes cerrarla para tener en exclusividad un contenido, dejarlo abierto como en vuestro caso. Aquí a mí me gusta porque todo depende, ¿no? Depende de la estrategia, depende del creador y no hay nada, no hay el ABC de hacer una newsletter, que eso es lo chulo. Bueno, retomamos el tema. Vía podcast ya hemos dicho que una newsletter diaria, que de hecho firmáis tanto Araceli como tú. ¿Cómo os organizáis entre los dos para hacerla? ¿Ella se dedica a la parte de audio y tú la escribes o un poco cómo es ese flujo de trabajo? Es un trabajo de equipo porque además de Araceli y de mi persona, tenemos una redactora que nos ayuda y tenemos también un productor audiovisual, uno en Colombia y uno en Venezuela. Un trabajo de equipo que hacemos prácticamente diariamente. Lo primero que hacemos es la identificación de la información, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la información valiosa que le serviría a alguien en América Latina y que nos distinguiría de otras newsletters que hay sobre podcasting? Esos son los criterios. Uh-huh. ¿Qué contenido? Si el contenido no es útil para mí, yo digo, no, esto no vale la pena ponerlo. Entonces usamos diferentes formas. Araceli y yo identificamos la información y la pasamos a un documento. La asistente de redacción nos ayuda sacando las principales ideas que hay en cada una de esas notas. Luego, yo hago la redacción y revisión final, ya asegurándome que no se quede lo esencial. Y el otro elemento que queremos cada día buscar más, que no, es nuestra pasión. ¿Por qué esto es importante? Porque, o sea, pasarle el enlace de una nota no tiene ningún sentido, pero a veces yo tengo que hacer investigación de quién es esa compañía o por qué esa compañía y esa acción o esa persona es importante en este momento en la industria de los podcasts. Entonces ese es el procedimiento. Araceli y yo identificamos con las herramientas que usamos, lo pasamos a un documento, la asistente de redacción identifica las ideas principales, luego yo redacto y Araceli produce el audio. Y publicamos y luego otra persona nos ayuda con las redes sociales. Y luego Araceli produce videos para redes sociales. Wow. Es un trabajo. Y todos los días. Es que no es que diga los lunes hago el audio, los martes hago las noticias. No, es todos los días. O sea, ¿cuánto lleva al día hacer cada podcast y cada newsletter? El equipo nos toma de 8 a 10 horas al equipo. O sea, cada uno trabaja diferentes tiempos, ¿no? Algunas personas trabajan 1 hora o 2, otras un poco más. Bueno, pero es una pasión. Yo creo que si esto no nos gustara, si no tuviéramos pasión, no podríamos hacerlo, porque no, el dinero no es la única razón para uno hacer cosas en la vida. Efectivamente. Es importante. Sí, no hay que olvidarse de ello, pero no también es verdad que, no sé, la imagen, ese posicionamiento de marca, claro. No sé, yo creo que cuesta un poco más si solo buscas no sé, si solo tiene logos con el símbolo del dólar, ¿no? Tiene que haber algo más para transmitir tu pasión, algo más que la pasta, pero bueno, que todo es lícito en esta vida, por supuesto. En cuanto a plataforma de envío, ¿cuál utilizáis? Utilizamos MailerLite desde el principio.
y estamos muy contentos con ellos. Hasta el mes pasado que tuvimos una situación, ellos hicieron un cambio. Nosotros enviamos la newsletter. Como ustedes se podrán dar cuenta, nuestra búsqueda diaria es cómo automatizar y cómo simplificar las tareas. Sí. O sea, yo te hago una lista de las herramientas que tengo y que uso y que estoy experimentando. Es para no terminar. Entonces, nosotros enviamos por MailerLite, una plataforma excelente, con un template RCS. Vale. Donde todo lo que publicamos en el blog se envía automáticamente. Así funcionaba hasta el mes pasado. Todo lo que se publica en el blog se enviaba automáticamente por MailerLite porque ya el template tenía configurado la hora y los días en que se iba a enviar. Lo que entra es MailerLite, entra al blog y copia lo último, y se lo lleva y lo publica. Uh-huh. Pero el mes pasado tuvieron un cambio que no lo anunciaron, que redujeron el número de caracteres que puedes enviar, y nosotros usamos 5 minutos son 1300 caracteres y creo que lo bajaron a 5000. Entonces nos enteramos porque la newsletter no llegó. Entonces creo que lo volvieron a restaurar. Ayer estábamos explorando y haciendo pruebas, uh-huh. Pero de repente eso nos movió a una crisis. Claro. Porque tuvimos que resolver en el mismo día. Y entonces instalamos un plugin que se llama Newsletter Glue, sí, que te permite hacer lo mismo. Lo único que tienes que hacer algunos pasos manuales. Uh-huh. Porque como publicamos en el blog, en WordPress, para que se lo lleve, estamos usando Newsletter Glue con MailerLite por ahora. Pero queremos regresar a solamente MailerLite. Claro, cuanto menos agente en el camino, mejor, ¿no? Exacto. Bueno, interesante. Gracias por compartir esa parte. Fíjate, nunca había escuchado a alguien que usara la fórmula del RSS con MailerLite, o sea que está bien saberlo que vosotros lo hacéis así. ¿Y por qué decidisteis desde el principio MailerLite y no apostasteis por otro más tipo MailChimp, que también usa mucho el RSS? Fíjate que yo estoy en los newsletters desde hace muchos años. Mi esposa tenía un sitio de noticias sobre literatura religiosa en la década del 90 y yo le ayudaba en la parte tecnológica, y en el servidor teníamos instalado un software para enviar newsletters. Uh-huh. Y oye, asómbrate, tenía casi 100,000 suscriptores. ¡Wow! Ya para el 2005-2006. Y tenía una periodista en Argentina que le ayudaba en la redacción. Entonces, yo sé lo que es enviar una newsletter desde un servidor y los dolores de cabeza que da eso. Y yo dije, no, aunque la newsletter ya, o sea, acá era súper nicho y tenía un súper nicho. Entonces, aun cuando los podcasts son un súper nicho, también la audiencia todavía es pequeña porque los podcasts están comenzando. Entonces yo dije, no, yo no voy a review, y tampoco Substack estaban tan populares. Ahora nos fuimos con MailerLite por dos cosas. Número uno, porque era sencillo de manejar. Número dos, porque hasta 1,000 suscriptores era gratuito. Uh-huh. Y número tres, porque nos parecía gente innovadora. Entonces, cuando uno está con gente innovadora, uno dice, esto va para adelante, porque estos muchachos van a seguir mejorando. Y no nos arrepentimos, ¿no? Aun cuando tuvimos un problema el mes pasado. Interesante elegir también la plataforma por, bueno, la empresa que es, ¿no? Y la visión que tiene. Me llama la atención que el email de bienvenida de Vía Podcast lo firmas tú, eres el remitente, Melvin Rivera. Das la bienvenida, cuentas sobre el proyecto y además invitas a la gente a que visite la Academia de Podcasting,
que entiendo que, bueno, otro de vuestras fuentes de monetización. ¿Qué tal funciona ese primer email? ¿Recibir respuestas? ¿Hay clics que van a la academia? Sí, básicamente la mayoría de la gente llega a través de eso. Además de los que van a la web, si han suscrito a la academia. Ahora estamos haciendo un cambio porque la gente nos ha dicho, no tengo tiempo para ver videos y nos han pedido que hagamos la academia en audio. Wow, los audiocursos están muy de moda ahora. Así es que sencillamente estamos trabajando y ya pronto vamos a cambiar ese enlace. Estamos ahora mismo, tenemos la academia, tenemos gente, pero estamos preparando ya para muy pronto lanzar lo mismo, pero en audio. Uh-huh. Y eso, ese primer email, yo, bueno, si sueles leer la newsletter, siempre defiendo mucho que la importancia de personalizar ese email de bienvenida, incluso tratar de obtener respuestas, porque es un símbolo también para el servidor, ¿no? Para, bueno, la entregabilidad y tal. ¿Tienes pensado hacer otro tipo de preguntas que sea, oye, ¿tienes un podcast ya? Dime cuál es o algo así. Porque yo, por ejemplo, sí que en mi welcome email tengo, oye, ¿tienes una newsletter? Mándame cuál es y cuéntame un poco qué inquietudes tienes. Y me funciona realmente bien, pues la gente está deseando compartir un poco su proyecto, ¿no? ¿Tenéis pensado hacer algo así? Estamos ya probando, esta semana empezamos, o sea, cuando te suscribiste hasta esta semana, los que se suscriban esta semana, vale, van a ver una nueva prueba, porque estamos haciendo una prueba precisamente en esa área. ¿Qué pasa después que se suscribe? Hay gente que no envía nada, hay gente que manda el email o lo devuelve a la web. Y en la web le ofrecen los últimos contenidos. Entonces nosotros nos preguntábamos, si los devolvimos a la web, ya los últimos contenidos están allí. Uh-huh. No es como en Substack y en algunas cuentas de review que están amarrados hasta que tú te suscribes, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos una estrategia multicanal, pues decíamos, ¿cómo podemos hacer? Entonces, lo que estamos creando ahora es invitándolos también para una comunidad que acabamos de crear en Twitter para dialogar sobre los contenidos. Uh-huh. O sea, los contenidos de la newsletter salen por la mañana, pero el día anterior en la comunidad de Twitter, que empezamos la semana pasada, estamos tratando de comentar con la gente el contenido que vamos a publicar en la newsletter el día siguiente para ver el feedback. Claro, la gente comentar a veces cuesta, ¿no? Empujarlos para que comenten. Sí. Ahora, cometes un error si comentan rápido, pero es un poquito difícil. Así que estamos empezamos hace unos días, empezamos la comunidad y estamos poniéndola a una comunidad, invitando solamente a gente que está haciendo podcast, pero con un objetivo serio. Porque nosotros tenemos otras comunidades en Facebook que se llama, por ejemplo, Preguntas sobre Podcasting, pero ahí es un público general, alguien que no sabe nada. Entonces, esta comunidad en Twitter de Vía Podcast, de la newsletter, es para gente que ya está metida en esta industria y que quiere reaccionar a las tendencias. Y entonces, de acuerdo a la idea que tenemos es que de acuerdo a lo que ellos comenten, entonces nosotros terminamos de redactar la nota del siguiente día. Sí, os ayuda, ¿no? Os da pista de, pues, qué inquietudes, qué noticias son las más comentadas, etcétera. Muy bien. En cuanto a estructura, me llama la atención porque en verdad recuerda mucho a un blog, cada newsletter, porque tenía una foto principal. Además, una foto, se puede decir decorativa, porque no es que ni tiene texto, ¿no? Siempre está relacionada con algo de podcasting. ¿Por qué decidisteis poner una foto? ¿Simplemente por eso de que coge el RSS o por adornar un poco el contenido? Fíjate, es una pregunta que nos hicimos
porque hay muchas newsletters que incluyen más de una foto. Yo estoy suscrito a varias que incluyen una foto para cada nota, lo cual nosotros no podemos hacer porque es una newsletter diaria. Queremos concentrarnos en el texto y en facilitar que la gente lo pueda leer rápidamente. Y es un reto. Todavía estamos aprendiendo cómo hacerlo. Y la newsletter, como lo sacamos de la web y va como un RCS automático, dijimos, vamos a dejarla porque si el titular principal no captura la atención la foto, y después de, si no, tenemos lo siguiente, que es la bienvenida, y luego va el contenido. Uh-huh. Y estamos así, hemos pensado cuando tuvimos el problema del límite de MailerLite, pensábamos que es la cuestión de la newsletter, porque a pesar de que nosotros la optimizamos para que no sea muy pesada, bla, 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 pero también tiene un peso, ¿no? Una imagen, de la imagen dices, ¿no? Sí, una imagen en una newsletter tiene peso. Por eso cuando yo veo newsletters que tienen 4 y 5 imágenes, yo digo, wow, qué reto, ¿no? Es también otro debate, ¿no? Vale, poner imágenes que aporten o poner imágenes porque sí. Porque claro, si es porque sí, como en muchos blogs que no encontramos, es verdad que te puedes ver penalizado por ese peso y claro, porque al final molesta de cierta forma sin aportar nada. También me gusta mucho que justo después de la entradilla y tal, contáis lo esencial que debes saber con los puntos más importantes que de hecho luego desarrolláis un poco, ¿no? Y precisamente el reto este que has comentado de consumir de forma rápida para estar informado sobre la actualidad en alrededor del podcasting, yo creo que lo hacéis muy bien con esos 2-3 puntos, porque, bueno, echas un vistazo y luego abajo sí que ya desarrolláis un poco cada noticia, incluso tenéis como una sección un poco de noticias más rápidas. ¿También había hecho experimentos en cuanto a esa estructura o siempre ha sido así? No, fíjate, hemos ido evolucionando, ¿no? Siempre yo busco y me inspiro en newsletters que a mí me gustan. Y como yo llevo años en el mundo de los blogs, para mí la introducción de un artículo en un blog era clave, porque yo decido si me voy a quedar leyendo 2 o 3 minutos, que es lo que la gente está en un blog. Yo decido si lo que está al principio me provoca, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo podemos provocar la atención? Es como una promesa, ¿no? Es un abreboca. Es decir, si te quedas, mira, de esto es lo más importante que vas a hablar. Una cosa que yo trato de hacer es de concentrar la curaduría en lo esencial, porque sencillamente no tenemos tiempo para, si alguien quiere leer todo lo demás, por ejemplo, a veces publicamos un artículo de una entrevista, la meta son 3 puntos esenciales, pero a veces se nos va 5, porque la entrevista es muy interesante. Entonces la lucha que tenemos siempre es cómo mantenerlo lo más reducido, porque si la persona quiere leer la entrevista completa, le publicamos el enlace y el medio para que vayan allá. De eso se trata, ¿no? No se trata de copiar todo el contenido. Uh-huh. Luego también tenéis como una especie de sección fija que es el podcast recomendado. ¿Suele ser patrocinado o simplemente es a modo de, discovery, de que la gente conozca otros podcasts? Bueno, nosotros tenemos un podcast al principio que es del patrocinador de la newsletter, patrocinador principal, que es Podimo. Ese sí es patrocinado. El de abajo es uno que nosotros seleccionamos. Vale. Lo seleccionamos de cosas que son interesantes. A veces son podcasts que nos enteramos que salieron de un medio o de un productor independiente que tienen algún valor en cuanto al tema, en cuanto a la presentación, en cuanto a la narración o en cuanto a los objetivos. Uh-huh. O sea, es una mezcla y hay otros criterios más
que utilizamos. Pero realmente andamos buscando, explorando siempre qué es lo que está saliendo nuevo, qué es lo que está llamando la atención de otros periodistas en América Latina y en España. Cuando un periodista ahí hace una entrevista de un podcast, vamos y lo escuchamos, porque decimos, no, si le llamó la atención a un periodista, algo tiene esto. Ahí vamos a ver, a menos que sea algo marketing, ¿no? Sí. Entonces lo escogemos y ha sido muy interesante porque nos escribe gente ahora, le responden a la newsletter diciéndonos, yo produzco un podcast sobre este tema y sería bueno que lo escuches. Y algunos se han sorprendido porque al otro día, aunque nosotros los podcasts recomendados lo hacemos una vez a la semana, o sea, tenemos un template de una plantilla del podcast y el primer día de la semana yo publico ya la plantilla con el podcast recomendado, la dejo en la herramienta que utilizo, que se llama Ulises, que es una herramienta que uso para escribir y para publicar en la web. Todo yo lo hago en Ulises, ¿no? Inclusive la gramática, ortografía, inclusive como esto va a ser un podcast, Ulises me lo lee en voz alta. Ah, vale. Porque como esto, Araceli lo va a resumir en un podcast y yo escribo para que se pueda leer y la redactora escribe para que se pueda leer y luego la persona que hace la corrección de estilo lo hace leyéndolo. O sea, nosotros estamos leyendo, pero la primera lectura que le hacemos es con Ulises. Y si no se oye bien, ahí empezamos a revisar. Entonces, todas esas cosas que hacemos y todo ese estilo ha sido con el objetivo de cómo en poco tiempo podemos decirle a alguien de América Latina, España y Estados Unidos de habla castellana qué es lo que está pasando y qué información les va a ayudar. Estupendo. En cuanto para terminar ya con la estructura, al final, que esto no sé si es del template o también lo coge por RSS, al final de cada newsletter haces una llamada al patrocinio, del que luego ya hablaremos en esa sección de modelo de negocio, pero también pones un botón bien grandote para que la gente se suscriba. ¿O funciona ese botón o no lo habéis medido? No lo he medido tanto, pero nos estamos preguntándonos si debemos medirlo o no. Porque nos hemos preguntado si ya la persona lo recibe, ¿por qué? Pero hemos encontrado alguna gente que nos dice, yo me suscribí porque me la compartieron. Claro. Y yo dije, bueno, nunca sabemos quién la va a compartir. Y si alguien la comparte, para esa persona va a ser la primera vez. Entonces por eso decidimos dejarlo. Ese es uno de los elementos que con el plugin de Newsletter Glue hay que acomodar diariamente porque no es el mismo que está en la web. Es uno diferente. Claro. Vale, pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo, y más cuando sois un medio multicanal, ¿no? Que sí. Siempre un buen momento para decirle a la gente, oye, que te puedes suscribir si has descubierto esto por alguna otra vía. En cuanto a métricas, ¿nos puedes compartir cuántos suscriptores tenéis a día de hoy? Nosotros tenemos 1,420 suscriptores que reciben diariamente la newsletter con un promedio de apertura de 40%. El podcast al mes son 9,000, 10,000 personas. Y la web no me acuerdo, pero es la que más tiene. Claro, me imagino que también a lo mejor mucha gente por RSS o incluso por, no sé, Exacto. Que busquen actualidad, no sé, que se indexe muy bien alguna noticia o algo así. Exacto. Que esa es la ventaja del SEO, claro. Esa es la ventaja de tener, publicarlo en WordPress para el SEO. Nos llega mucha gente a través, por supuesto, los blogs, la gente, lo que yo me he dado cuenta es que están menos tiempo en un blog
que leyendo la newsletter, por lo que me dice la gente, ¿no? Digo, ¿cómo lo mides? Dímelo. No, por lo que me dicen, porque en el blog lo puedo medir, o sea, hay manera de medir en el blog. En la newsletter no es tan fácil, pero la gente me dice, yo siempre lo primero que pregunto, me dicen, estoy suscrito a tu newsletter. Sí, ¿y qué día la lees? ¿Qué hora? Y la lees completa, o sea, siempre esas son las preguntas, cosas, ¿no? Claro. Que yo trato de sacar porque son las que no me dicen las métricas. Efectivamente. ¿Y qué estrategia tenéis, o si tenéis alguna estrategia para hacer crecer vuestra lista? Yo que sé, lo mencionáis en el podcast también. ¿Tenéis algún banner grande en la web? Lo mencionamos en el podcast. Nosotros teníamos, como eso era un blog de podcasting, nosotros lo modificamos el año pasado para que fuera un blog de una newsletter. Entonces centralizamos todo alrededor de la newsletter. Si se entra a la página principal, lo primero es un llamado a la acción, ¿no? Que algún amigo me dijo, oye, pero estás haciendo un llamado a la acción al principio. Y yo decía, es que el que llega por un contenido, y el contenido, en ese contenido tenemos que tener un llamado a la acción a la suscripción, no importa cuál sea el contenido, pero también cuando entra, hay que decirle, mira, la razón por qué estás aquí y la razón que nosotros te podemos ayudar es con esta. Si quieres leerlo, aquí están las últimas. Pero queremos desde el principio decirle qué es lo que hacemos y qué problemas le resolvemos. Y eso es lo que estamos haciendo como estrategia. Estamos usando las redes. Araceli se encarga de eso, de trabajar las redes. Estamos trabajando varias estrategias de redes. Algunas nos han dado más resultado que otras. Y una de las cosas que más nos ha dado resultados son los eventos. Cuando yo participo en un evento, o Araceli participa en un evento, o cuando nosotros creamos un evento. El año pasado creamos un evento grande a principios de año sobre panorama del podcasting en España, América Latina y Estados Unidos. Invitamos a 5 líderes del podcasting, uno de España, 2 de América Latina y una de Estados Unidos. Entonces hicimos un análisis del año y eso fue un éxito tremendo el que tuvimos el año pasado. Nosotros estamos empezando ahora con estrategia porque nos hemos dedicado al contenido. Una vez un amigo me dijo, crea un buen contenido y la gente vendrá a buscarlo. Y yo dije, sí, yo le digo eso mismo a todos los que le doy cursos de podcasting, le digo lo mismo. Pero también la gente anda buscando y si no te encuentra, tienes que ayudar para que te encuentren. Entonces, al igual que en los podcasts, la newsletter es un reto para que te encuentren. Entonces, por eso es que hay que estar donde está la gente y tener una estrategia de cómo lo vas a hacer, ¿no? Eso es. ¿Alguna promoción cruzada habéis probado? Con, yo que sé, gente que también tenga audiencia muy similar a la vuestra. Obviamente no competidores, porque si no os van a decir que no, pero eso también suele funcionar muy bien. En eso estamos precisamente en conversaciones para probar esa parte de la estrategia. Pero fíjate que yo he pensado inclusive con competidores. ¡Qué valiente! Pero con competidores que estén sólidos. O sea, si es un competidor que no está sólido, él se va a beneficiar o ella se va a beneficiar más que nosotros. Entonces tenemos que buscar a alguien que estemos en la misma proporción, ¿no? Que el beneficio sea mutuo, vamos a ponerlo así. Estamos buscándolo, pero en el área de podcasting no hay muchos, están en español, en inglés sí hay, pero estamos pensando, estamos buscando. Muy bien.
Ya te iré preguntando cómo van esas negociaciones. Vale, antes de terminar del bloque de métricas, retomo la pregunta ciegas que dejó la anterior invitada y preguntaba qué métrica no oficial utilizáis para medir el engagement o el éxito de la newsletter. Fíjate que esa es una pregunta bien difícil porque yo la que uso es la que he mencionado aquí. El conversar. A mí me encanta ir a los eventos. Tenía planes para ir a España ahora a Estación Podcast, pero no se pudo dar. Entonces estoy pensando ahí cuál es el próximo evento en España que voy a asistir este año. He estado en eventos en Colombia y en Estados Unidos, por supuesto. Voy todos los años a diferentes eventos. Entonces creo que una de las maneras de medir el engagement es encontrarse con la gente que sigue a uno. Y la gente que sigue a uno está en esos eventos. Por eso es que creo que nosotros tenemos que dedicar más tiempo. Vamos todos los años. El año pasado estuvimos en Podcast Movement y dimos otra presentación sobre el estado del podcasting en América Latina, le llamamos. Y ahí conocí a mucha gente de Estados Unidos, de medios como National Public Radio, que no conocía y se suscribieron después que nos conocimos. Uh-huh. Entonces yo creo que la métrica no oficial para mí es el offline. de boca a oreja, el de boca a oreja y el cara a cara en eventos. Muy bien. Hombre, sin duda, es verdad que lleva tiempo, pero yo creo que la relación es muy férrea, ¿no? Es lo que tú dices, que una vez que mantienes ya esa conversación, esa relación, es más difícil, no sé, despegarse de esa persona o de esa entidad. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta al próximo invitado que no sabemos quién es. La pregunta es esta. ¿La tengo que contestar? No, yo sí. no la tengo. Oh. Sí. En una newsletter, ¿cuánto debe ser el porcentaje de contenido, auspicios y llamados a la acción promocionales? Wow, buena pregunta. ¿Cuánto de comercial hay, no? De llamada a la acción en una newsletter. Porque la nuestra tiene clasificado y ahora estamos empezando a ver una cantidad de auspiciadores que quieren auspiciar y nos hacemos esa pregunta, ¿no? Yo creo, para mí, que debe ser 90% el contenido de valor. Uh-huh. Que debe ser un 8% máximo, 8, 7, 6, qué sé yo. Yo todavía estoy descubriendo eso de auspicios, porque es un reto, ¿no? Una de las razones por la que mucha gente pone su newsletter como una de pago es porque sencillamente quiere dedicar todo el tiempo al contenido de valor. Y los auspicios distraen a veces. Si son buenos, resuelven problemas. Uh-huh. Pero no siempre, ¿no? Uno tiene que tener una política sobre eso. Claro. Y los llamados a la acción, para mí, yo creo que debe ser un 2, un 3%, porque después que uno da un contenido de valor, si la persona llega y dice, ¿y dónde me suscribo a esto? Esto está muy bueno, yo quiero esto. Entonces, es importante, pero para mí no es lo principal. Aun cuando yo tengo en el home el llamado a atención al principio, uh-huh. Pero es porque estamos haciendo desde hace 2 años o 3, estamos haciendo un cambio de un blog a una newsletter. Bueno, interesante la pregunta que dejas. A ver qué contesta la próxima invitada. Has mencionado ya algo respecto a la monetización y me interesa mucho la parte de clasificados porque es verdad que en newsletter en castellano
no se suele ver mucho ese modelo que en Estados Unidos sí que hay mucho clasificado. ¿Por qué decidisteis hacerlo? Si por demanda, porque oye, teníais mucha gente interesada en aparecer en la newsletter, y también cómo lo gestionáis, todas esas conversaciones con marcas o gente interesada. Pues Araceli es la que se encarga de esto, pero te puedo dar un resumen. Básicamente nosotros pensamos que necesitábamos un auspiciador principal en cada edición y ya llevamos un largo tiempo con Podimo, que es el auspiciador principal. Y dijimos, y además de eso, queremos darle oportunidad a los productores, a los que quieren alcanzar ese público, porque no es un público grande. O sea, no es el podcasting es algo de súper nicho, pero mucha gente quiere llegar a la gente que está buscando. Por ejemplo, tenemos marcas. Cuando yo miro la newsletter y miro la dirección de email, por supuesto Gmail es el que más usan. Inclusive yo me suscribo con Gmail para que no me manden alguna gente que le manda una información que uno no ha pedido, ¿no? Entonces uso Gmail, no uso la dirección corporativa, pero hay mucha gente que usa la corporativa. Y cuando yo empiezo a mirar en quienes están suscritos, me doy cuenta de que nos siguen gente y corporaciones importantes de los medios de comunicación, de la radio, porque la radio está reinventándose con el podcast, con el audio. Los periódicos están reinventándose con las newsletters y los podcasts. Y entonces ese tipo de público que nosotros queremos alcanzar, pues está allí. Y hay gente que quiere alcanzarlos. Entonces tenemos a compañías como Hindenburg, que es una compañía de software, quizás el software líder de la producción de radio y de podcast. Pues ellos nos contactaron a nosotros. Y otros, yo diría que en el caso de los clasificados, la mayoría nos ha contactado a nosotros. Gente que está produciendo o gente que tiene un servicio que quiere darlo a conocer a ese tipo de audiencia, que no es mucha, pero es clave. Claro. Y la leen, que es el valor que tiene la newsletter. Claro. ¿Y qué o sea, cuánto peso tienen los clasificados de ingresos versus con el patrocinio principal? Lo hacemos de una manera muy flexible, tratamos de acomodarnos a la necesidad del mercado. Entonces, el patrocinio mensual y los clasificados no son la única manera de nosotros sostenernos. O sea, nosotros tenemos múltiples canales. Nosotros tenemos clientes que le hacemos producciones de podcast y le hacemos también otros trabajos, inclusive newsletter. Uh-huh. Entonces tenemos, y para esos trabajos contratamos a gente que trabaja en diferentes lugares de América Latina y de España, según el proyecto. Entonces los clasificados y la newsletter no es el 100% de nuestro contacto. Y hacemos consultoría también. Uh-huh. Entonces, claro, que esa es la monetización indirecta, ¿no? Del trabajo de la marca. Es una mezcla de las dos, porque estamos en un área súper nicho. Los podcasters independientes, por ejemplo, ahora estamos planeando sacar un podcast de pago. Muy bien. Ya tengo uno y está mal, ¿eh? Sí, ahí estamos mirando todas las experiencias y todas las alternativas. Y interesante, hicimos una prueba. Dijimos, vamos a publicarlo. No voy a decir el URL porque es una prueba que todavía está en activa. Y dije, vamos a publicarlo. Y la gente empezó a suscribirse. Bueno, eso es maravilloso. Oye, esto es una prueba de que este método de financiamiento, pero es algo que nunca termina. Seguimos buscando maneras de sostener lo que estamos haciendo de tal manera que podamos seguir haciéndolo. Uh-huh. Y en cuanto a precio, por curiosidad, si hay algún podcaster en la sala que esté interesado,
¿Cuánto cuesta cada clasificado en vuestra newsletter? Todo depende y hay un proyecto que Araceli maneja, así que yo lo que les recomiendo es que le escriban a ella le manda la información de lo que tratamos es de acomodarlo de acuerdo a la situación de la empresa, ¿no? Vale. Buscarle una solución. Y lo mejor es que le escriban araceli@viapodcast.com. .fm, perdón. Tenemos el dominio.com, pero no lo usamos. Genial, sí, además justo tenéis una landing en la que explicáis los distintos tipos de apoyo, ¿no? Que es viapodcast.fm/patrocinio, me imagino que desde ahí ya les llegará a ella. Y también me ha sorprendido porque tenéis Patreon, como se pronuncia. Fíjate, en Patreon o Patreon, o como se diga, no nos ha funcionado tanto, fíjate. Vale. Hemos visto gente que sí, que nos ha apoyado. Hay más gente interesada. Y es interesante porque todos los amigos míos que producen podcasts que han probado Patreon dicen lo mismo. Sí, 3, 4 personas. Y son gente que produce contenido de valor. Hay casos excepcionales en el podcasting, en español. Casos excepcionales en el podcasting. Pero como hay tanto contenido saliendo, tanto de newsletter, tanto como podcast, hay tantos pedidos para suscripción, para patrocinio, cada día, y estamos en una situación mundial de inflación, cada día la gente está pensando más, ¿qué hago con mi dinero? Sí. Entonces, ahí estamos probando, y por eso queremos probar con el podcast de pago, ¿no? Muy bien. Bueno, hay que diversificar siempre y probar nuevas cosas. Muy bien, Melvin. Y ya la última pregunta, que es que nos compartas cuáles son tus newsletters imprescindibles en tu inbox. Imprescindible. Voy a comenzar con inglés. Yo soy un geek, así es que yo tengo demasiado, pero voy a darle 4 en inglés y 4 en español. Vale. En inglés, Marketing Brew, que es de marketing, mi trasfondo es marketing. The Hostel, que es de diario, es diaria también, negocios y tecnología, muy bien diseñada. Y Geek Out de Matt Navarra, sobre redes sociales. Y una nueva que estoy empezando a recibir se llama Send and Grow, de una aplicación que se llama Spark Loop. Y es una newsletter como la Chewsletter sobre cómo producir newsletters. La estoy probando. Sparkloop, de hecho, es una herramienta que te permite crear un sistema de referidos en la newsletter. En español, por supuesto, la Chewsletter. Mixio de Alex Barredo. The Muffin de Mauricio Cabrera. Y empecé ahora con Sonograma del País. Una newsletter nueva que tienen sobre audio. Muy bien, buena selección. Más si estoy yo por ahí, claro. Pues, oye, no sé si me he dejado algo en el tintero, algo que quieras compartir sobre la newsletter. No, fíjate, yo lo único que quiero cerrar diciéndole lo siguiente. Nosotros hemos vivido en el mundo de las comunicaciones muchas etapas. Estuvo la etapa de los blogs. Uh-huh. Para mí es una etapa que ya está cambiando. O sea, el tiempo que una persona le dedica a un blog pueden ser hasta 3 minutos. Luego llegó la etapa de los videos. El tiempo que las personas dedican son 4 o 5 minutos. Llegaron los podcasts, están 20, 40 y hasta 1 hora si el contenido, y llegaron las newsletters. Yo creo que la newsletter nos da esa posibilidad de llegar de una manera más íntima. O sea, llegamos a donde la gente está. Y el reto que tenemos es cómo seguir haciéndolo, ofreciendo un contenido de valor, porque al igual que en los podcasts, todos los días hay más gente haciendo newsletters.
Claro, se está popularizando el formato, que eso es maravilloso, pero claro, hay que mantenerlo, ¿no? Muy bien, pues oye, gran repaso un poco a la historia de los formatos. Queda mucho también y creo que muchos de los que nos estén escuchando estarán diciendo, bueno, pero es que TikTok, los Reels y tal, un formato que también está muy en auge, ¿no? Y tal. Claro. Pero es verdad que, como siempre, es que depende para qué quieras usar el formato. Si quieres para conectar, para tener el control, entre comillas, de tu audiencia, eso no lo puedes hacer en redes sociales, lo tienes que hacer con un formato como la newsletter. Entonces siempre hay que pensar qué se quiere y cómo encajan todas las piezas dentro de la estrategia. Así es. Muy bien, Melvi, pues un placer haber compartido este ratito contigo. Gracias por compartir también tu sabiduría en cuanto a podcast y en cuanto a vía podcast. Y nada, que estamos aquí para lo que quieras. Un privilegio acompañar, estar contigo después de escucharte. Eso mismo me dicen a mí, después de escucharte y leerte. Me gusta mucho tu estilo, me gusta mucho lo que estás haciendo. Tu reinvención espectacular y extraordinaria que también he seguido. Inspira. Adelante. Bueno, pues ya como me has sacado los colores, creo que vamos a darle al stop. Un saludo, Melvin. Placer. Después de terminar con estas palabras de Melvin, poco más puedo añadir. Espero que te haya sido muy útil esta entrevista y de verdad me ayudarás mucho si la compartes en tus redes sociales o si me dejas una valoración en Apple Podcast o 5 estrellitas en Spotify. Como siempre, antes de terminar, me gustaría invitarte a que visites Creando Newsletters. Es mi podcast premium más una comunidad dedicada 100% a newsletteros. Cada semana publico un episodio en el que trato temas que te ayudarán a mejorar tu newsletter y hacerla crecer. También audito las newsletters de los suscriptores y lo mejor, en el grupo de Telegram exclusivo compartimos técnicas y preocupaciones que aplicamos en nuestras newsletters. Ya somos más de 50 newsletteros. ¿Nos vemos dentro? Entra en creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía.